las cosas. Bienvenidos a un episodio más de Hierogamia. Yo soy Jimena Pernas Y mi nombre es Paco Azuara. y hoy tenemos una invitada súper especial que me emociona mucho tener aquí, Elizabeth Wing. Bienvenida, Eli, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Un honor para mí estar con ustedes hoy. Pues Elizabeth es médica, es doctora, ahora sí con el grado de doctorado en medicina y recién estrenado. Felicidades, Eli. Y pues Gracias, gracias. antes de comenzar, ¿nos podrías contar un poquito de ti, de quién eres, de qué te trae acá, de un poquito de ti para que la gente te conozca? Uy, un poquito. Bueno, pues soy Elizabeth, tengo 43 años y soy médica cirujana por la UNAM. Soy anestesióloga con una alta especialidad en alto riesgo quirúrgico, también por la UNAM. Y aparte hice un posgrado en trasplante. Actualmente, por mi propia historia, estudié medicina del dolor, cuidados paliativos y medicina funcional, que es a lo que, y del estilo de vida, que es a lo que actualmente me dedico. Y soy docente, doy clase en la Bueno, universidad. pero además, o sea, a mí decir el currículum de Eli así como que Sí. me llena muchísimo porque además has estudiado herbolaria, has estudiado muchísimas medicinas alternativas también, ¿no? Sí, tengo un diplomado de herbolaria, de acupuntura, estoy empezando a estudiar algo de medicina tradicional china por mi familia. eh, y bueno, soy bruja iniciada en Wicca. Bien. Y eso ha sido un gran plus en lo que yo hago, ¿no? Digo, soy reikista, soy ruinista, entonces todo esto es un apoyo que me da aparte a mi consulta. Estoy certificada en mindfulness, aunque creo que la meditación va más allá de eso también, en la parte curativa. No, pues bastante tiempo estudiando, ¿no? Sí. Y por ahí quiero Sin partir, qué ¿no? O hacer la sea, muchacha. Somos bien desquacerados de Sí. repente. es que esa es una nueva palabra que se sumó recientemente a mi vocabulario. Pero Eli, ¿cómo alguien tan, pues, tan científica como tú, o sea, que ha estudiado medicina de forma, no sé cómo decirlo, alópata, o sea, de forma académica, eh, tan profundamente, de repente se empieza a meter a este otro mundo de las otras medicinas y de las otras posibilidades? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues fue por mi propia historia. Yo estaba muy bien en el mundo, feliz, estaba trabajando como anestesióloga, haciendo alto riesgo cuando hice una falla orgánica múltiple. ¿Qué es esto? Cuando todos tus órganos fallan al mismo tiempo, ¿no? Entonces siempre decimos así de, tú siempre debes de confiar en alguien y la gente dice, pues en tu sistema inmune que te va a defender. Yo ni en ese puedo confiar porque mi sistema inmune me empezó a atacar a mí misma y entonces empezó a atacar mi cuerpo y mis órganos fallaron. Tengo una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Soy persona que vive con lupus. Me diagnosticaron en 2016 cuando hice toda esta falla orgánica. Fue un montón de cosas. Me falló el riñón, se trombosó. Trombos son coágulos que se te hacen en el cuerpo. Y entonces aquí me dan tratamiento y no respondo favorablemente. Me mandan a mi casa por algo que los médicos tradicionales decimos por máximo beneficio. Esto es, no hay nada que hacerte, vete a tu casa para que mueras feliz en tu casa. Entonces yo dije, no, o sea, no hay posibilidad, yo todavía tengo un chorro de cosas que hacer. Entonces me puse a investigar un poco qué podía hacer para mejorar. Yo había escuchado de una de mis pacientes que ella se trataba a través de dietas, ejercicios, la enfermedad autoinmuno que tenía, que tiene esta paciente, que es artritis. Dije, Lo puedo intentar". Y fue ahí como encontré muchísimas otras cosas y mi cabeza hizo un boom, ¿no? O sea, fue muy difícil salir de este cuadrado porque en una formación tal cual, formal, académica, una de las mejores universidades del mundo, como es la UNAM, pues te enseñan que si no es científico y demostrable por el método científico es basura y charlatanería y no funciona. Entonces, para mí fue muy difícil poder romper con este esquema, pero a través de mi propia historia y ver que, bueno, no hay nada que sirva, ya te dijeron que hasta aquí, ¿qué más hay para ti? Y fue cuando ahí le di apertura a la medicina alternativa y a la medicina holística Wow. también. Oye, ahorita que mencionas esto de la medicina holística,
Eh, Creo que y a ver, esto te lo digo también como súper desde el desconocimiento, cuando hablamos de medicina holística, ¿qué es? O sea, ¿qué es cuando hablamos de medicina holística? Porque para mí es como de, me voy a poner un cuarzo en la cabeza y pues ya, digo, a ver, obvio. De mí no vas a estar hablando, Paco. Este, y eso. No, justo, o sea, como de repente mi alcance o sea, puedo comprender tal vez, pero como que no entiendo, justo hablando de límites, qué sí es medicina holística y qué de repente no lo es, porque la gente puede pensar, Claro, pienso yo en voy a leer el tarot y eso es medicina holística. Pues no, o sea, claro. bueno, pienso yo que no. Eh, la medicina holística también ha sido llamada medicina integrativa, de hecho hay grandes universidades del mundo que lo enseñan, que es la que nos ayuda a ver todo el enfoque, o sea, todo integrado de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Mm, La definición de la OMS, por ejemplo, que te dice que es la salud, ¿no? Tanto física, mental, ¿sí? Pero nunca te dice la parte espiritual. La holística es a donde lo toma, ¿no? La medicina del estilo de vida, actualmente lo que es el International Life Board, que es el que certifica esto de la medicina de estilo de vida, lo dice, ¿no? O sea, uno de los 6 pilares es eso, principalmente el espíritu. Entonces ahí entran muchas otras cosas como el Reiki, como la puntura, la meditación, todas estas ciencias que van más allá de solamente lo físico, ¿no? ok. Pero ahí está la línea delgada entre, ok, me diagnostican algo súper fuerte como esto, como lupus, como cáncer, entonces solamente me voy a tratar con cristales, solamente voy a hacer biodescodificación, solo voy al Reiki. Y no, o sea, es cuando tenemos que integrar todo lo que sabemos, lo que está en nuestras posibilidades para integrarlo y darlo al paciente, ¿no? Pero es justo la apertura que no se tiene en la medicina alópata. Es más Mm. el que llegues con un médico que hace acupuntura, que hace homeopatía por su formación y que le digas, oye, ¿sabes qué? Estoy tomando Reiki o estoy haciendo biodescodificación o estoy en herbolaria y que sea más abierto a decir, ok, vamos a probarlo y vamos a mezclarlo, a que llegues con un médico alópata y te diga, ¿sabes qué? Deja esas cosas no sirven, te están sacando dinero y no lo hagas. Bien, y aquí, o sea, quiero tomarme este momento entonces para así hacer, o sea, poner una raya, digamos, a partir de la cual vamos a comenzar a discutir y comenzar a plantear todo el tema del capítulo, del episodio de hoy, porque primero que nada quiero decir que toda mi admiración a nivel personal para ti, Eli, porque tú sabes que yo después de años de estar lidiando con un tema hormonal, yo fui desde los endocrinólogos hasta el médico chamán perdido en la selva, o sea, yo fui a ver a todo el mundo, todas las cosas intermedias que hay entre el endocrinólogo Me consta, y ya vi el varios. chamán, y nada funcionó hasta que llegué contigo y entonces lo empezamos a tratar y entonces las cosas han cambiado fuertemente en mi vida, ¿no? Entonces yo soy usuaria de tu Mm. conocimiento en todos los niveles y quiero, y además admiro mucho tu abordaje de la medicina y a partir de ahí quiero comenzar como a platicar hoy porque creo que estamos en un momento donde estamos, por lo menos quienes nos dedicamos a todo este trabajo de desarrollo espiritual o desarrollo de conciencia, hay mucha gente que está satanizando a la medicina alópata, ¿ok? Y hay también de este lado muchas personas que están excediendo sus áreas de posibilidad con las medicinas alternativas, como pensando que pueden solucionar cosas y metiéndose en situaciones muy riesgosas para las personas que los visiten. Entonces, me encantaría que tú, que tienes un pie puesto en cada una de estas cosas, nos pudieras hablar de los límites que tiene la medicina alópata y los límites de las medicinas tradicionales y dónde convergen estos dos. Claro, pues mira, yo creo que la medicina alópata, o sea, para que alguien te pueda decir yo hago medicina, requiere tener un título de médico cirujano formal por cualquier universidad de entrada, Sí. ¿no? No puedes decir yo soy médico holístico, médico integrativo, si no tienes una formación, por lo menos en México es de 6 o 7 años de estudio formal de lo que es la medicina primero. Entonces, automáticamente aquí, todos los que dicen, yo soy médico, pero hago cuarzos, yo soy médico, pero hago herbolaria, pero realmente no estudiaron, eso ya no entra. Esto, a ver, entonces, esto me parece importantísimo como punto de partida, ¿no? O sea, médico es quien estudió medicina, por ejemplo, mi homeópata
es homópata, pero es médico antes, ¿no? Entonces, Es le médico, sí. creo lo que me diga, porque entiendo que sí tiene una formación en medicina y que conoce los límites de la homeopatía con respecto a esto, ¿no? Pero entonces, ¿cuánta gente hay por ahí presentándose actualmente como médico, no sé qué, y solamente sabe de cristales o solamente sabe de, yo qué sé, Barras Sí, agujas? de... biodescodificaciones o Sí, barras sí, de Access, claro. sí. Mira, fíjate que la medicina actualmente pasa por una crisis, que hay mucha gente que se dice médico y no lo es. Digo, tenemos mil ahorita boom de médicos estéticos que dicen, soy médico estético, pero son cosmetólogos que tienen la prepa y se anuncian como médico estéticos y ponen botox, rellenos, operan, ¿no? O sea, está loco. E igualmente en esta área, o sea, hay mucha gente que toma un curso de sanación de lo que quieras y se hace llamar médico cuando no lo es. Entonces, de entrada, pues tenemos que ver que son médicos, ¿no? Dentro de estos médicos, pues hay muchísimas ramas, muchísimos especialistas que están abiertos a este cambio, ¿no? Desde la medicina del estilo de vida, que es lo que más hago hoy en día, hay médicos funcionales, hay médicos ginecólogos, cirujanos, ortopedistas de todas las áreas, que aparte a su práctica integran la espiritualidad de diferentes formas, ¿ok? Y que no están cerrados a las diferentes prácticas. ¿Qué es esto? El paciente se cae, trae un golpe y que te dice, ¿sabes qué? Yo metí mi brazo en árnica porque me dijo mi abuelita o la señora Las Lleras me dijo que me lo pusiera y todo, y que dices, ok, vamos a respetar también los saberes ancestrales porque eso es importante, ¿no? Si es algo que no le afecta y tú tienes el conocimiento, como ejemplo, los baños de árnica, puedes permitir que el paciente lo haga y no hay mayor problema. No así que me dijera, me estoy tomando un té de árnica diario, oye, es hepatotóxico, o sea, daña el hígado cañón y pues llegar a urgencias y tener una hepatitis fulminante. O sea, es la diferencia de alguien que conoce la fisiología del cuerpo y te puede decir sobre tus tradiciones, sobre las costumbres, respetándolas, cuáles son los límites y qué puedes tomar y qué definitivamente no, ¿no? Creo que es este dilema ético de la formación. No, justo veo lo importante en ese sentido, que todo, como todo estilo, no sé si solo, no sé si solo llamarlo a la medicina, o creo que es una estructura de la medicina que creo que todo tipo de sanación debería tener, que es una estructura base o de referencia Ujú. que le permita espejear la cosa. No sé cómo explicarlo, pero justo, o sea, esto no funciona porque yo me lo inventé, sino que tiene un sistema que se prueba y que tiene ciertos resultados. Sea cualquier tipo de sanación, supondría que, digo, igual ahorita Jimena puede dar un poco más de experiencia de esto, pero otro tipo de sanaciones exigen es decir, como no es como de que me voy a poner un cuarzo en la cabeza y con esto sano, No, ¿no? y conocer los límites de mi práctica. Y ahorita Eli me puso algo sobre la mesa que yo no tenía pensado, pero con respecto a la medicina, pero que es algo importante para mí, el tema de respetemos las palabras. O sea, las palabras y los términos están hechos para ayudarnos a comunicarnos y entonces perder el respeto a los términos nos puede llevar a caminos muy confusos, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando de médicos, ser conscientes de qué implica esa palabra, ¿no? Porque implica un título específico, una formación específica, y si empezamos a jugar al pendejo con esta palabra, entonces, pues podemos entrar en problemas, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Digo, yo conozco mucha gente que no es médica, o sea, que no tiene una formación médica, se anuncia como tal y andan haciendo 10,000 iatrogenias. Luego me han llegado pacientes conmigo de que es que un herbolario, un médico herbolario, y digo, ok, perfecto. Hay universidades súper reconocidas en nuestro país, hay gente que hace homeopatía muy bien, o sea, el Politécnico, que es de las mejores escuelas, tiene su escuela de homeopatía, ¿no? Que hace muy bien las cosas, pero hay gente que de repente dices, bueno, busco su cédula, ves la receta que no tiene cédula, no tiene nombre, lo buscas, no tiene un solo registro, y pues resulta que era una persona que es yerbero y se hace llamar médico herbolario y anda dando recetas, ¿no? Entonces, esos son los límites que no deberíamos de cruzar. Y también saber que esta parte de lo que hablaba un poco retomando la medicina holística, o la medicina integrativa, funcional, también, la medicina del estilo de vida, todas estas medicinas que las que te hablo tienen estudios publicados, tienen Mm. ciencia atrás de esto, ¿no? O sea, que yo te diga que tenemos 6 pilares y uno de esos es el manejo del estrés que tiene que ver con tu espiritualidad, ahí están todos los estudios que respaldan el mindfulness, ¿no? Por ejemplo, y solo por ponerte un ejemplo de todo lo demás de los hábitos que
que nosotros manejamos, ¿no? Y hay algunas otras que no lo tienen, ¿no? No tenemos estudios formales como tal de Reiki que muestren evidencia, sin embargo, sí hay reportes, ¿no? Que los hemos visto, ¿no? Tú pones ahí en PubMed Reiki y ves varios artículos acerca de eso, aunque no hay ninguno multicéntrico aleatorizado que tenga evidencia 1A y por lo tanto no se reconoce, pero tampoco hace daño. Y ese es el límite que nosotros debemos de poner, ¿no? Sobre todo el principio básico de la medicina que es no daña. Ya, ok, justo. Gran punto. Digo, yo, igual, ahorita que estás en nuestros límites, creo que son límites también que han ido evolucionando, pues, como como el conocimiento y la ciencia al respecto. Yo justo vengo de una familia donde mi bisabuela era partera y aparte hierbera y se dedicaba a esto y pues justamente tenía mucha gente que iba y se atendía con ella, ¿no? Y que con base en el conocimiento que tenía ella restringido a, entre comillas, o adecuado para el momento, pues justo atendía a tanto partos como otros casos, ¿no? Pero tenía relación con médicos, o sea, o sea, ella trabajaba cuando había médicos con los que trabajaba y de repente ella iba a hacerlo. Yo creo que lo que de repente lo que más veía y que eran cosas que se veía mucho era el tema de sobar a las embarazadas para acomodar el bebé, ¿no? Y para eso recuerdo que iban gente como de Coahuila, pues, así a ver a mi bisabuela porque era como muy reconocida en este específico. Y creo que esto vale, digo, lo menciono en el sentido de esto ha ido evolucionando, los retos hoy en día son diferentes, o sea, qué tanta, y tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando también con el tema de la alimentación, con el tema de las cosas que, o sea, hoy comer cosas, todo lo que comemos tiene bastante impacto en nosotros, ¿no? Y yo quería justo desde ahí también, quería hacerte una pregunta sobre por qué es importante el espíritu en la medicina. O sea, porque creo que en la ciencia, no, y aquí sí no quiero entrecomillar, pero sí un poco, en la ciencia se deja de lado esta parte, la parte mística, la parte espiritual, la parte no tangible, ¿no? Y la medicina, por lo que yo, o sea, y desde tal vez donde no sé si lo veo, no está tratando de decir esto no existe, más bien cuál es la relación, o sea, desde dónde ve la medicina el espíritu y por qué es importante, pues. Bueno, en esta parte no es que tú veas una conexión con algo superior, mucho menos, sino es con tu propio espíritu, con tu alma, ¿no? Con tu paz. Tiene que ver con todo lo que implica la salud mental, ¿no? Principalmente. O sea, en cuanto, si tú no tienes esos niveles de salud mental, bienestar como tal, en tu salud mental, tiene que ver con tus creencias, con lo que tú crees, con la congruencia de lo que crees, haces, ¿no? La ansiedad. Entonces se ha visto, por ejemplo, la gente que medita y medita como Vipassana, ¿no? Gente que lo hace enfocado en una deidad, la gente que tiene una creencia tiene mayor percepción de bienestar que la que no lo tiene. Wow. ¿Ok? Y eso es porque está sostenido por algo mayor, o sea, el sentirte sostenido. Y incluso la gente que tiene estas meditaciones o estas prácticas como mindfulness, se siente sostenido por ti mismo, ¿no? O sea, por esta energía, por este universo, por esto que tú crees, ¿no? Sin importar, o sea, totalmente viéndolo de una forma laica, ¿no? Totalmente sin poner ninguna deidad de por medio. El espíritu, lo que tú abogas es sobre tu alma, también esa salud, Mm. ¿no? No Pero esto me, solamente el cuerpo, es cómo esta alquimia de estas tres cosas se conjuntan en tu cuerpo, porque es como si yo, como antes se creía, ¿no? Tienes un problema de ansiedad, entonces te medico y te doy chochos, te doy clonazepam y está súper bien. Si tú necesitas antidepresivos, si necesitas un ansiolítico, yo los he tomado en muchas ocasiones, ¿no? Cuando los he necesitado en procesos fuertes. Y si los necesitas, está bien que los tomes, ¿no? Indicados obviamente por un médico psiquiatra, un médico especialista. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué es lo que hay del trasfondo? Entonces tienes terapia, tienes un psicólogo, tienes todo este apoyo y si tú tienes una práctica espiritual que te lo respalde, que te ayude a sostenerlo, es más probable que lo puedas sostener a largo plazo y a largo plazo se pueda hacer un destete de los medicamentos y puedas seguir con tu vida a que tengas todo el tiempo un proceso sostenido solo con fármacos.
Claro. Y aquí quiero hacerle un poquito de abogado del diablo, porque Paco preguntaba, oye, ¿y cuál es el espacio del espíritu en en la medicina alópata? Pero a mí también me interesaría saber cuál es el espacio de la medicina alópata en una persona que esté muy cerca de las medicinas alternativas, ¿no? O sea, porque de repente también hay un gran rechazo a la medicina alópata, ¿no? O sea, gente que se está muriendo de cáncer y que entonces no quiere ir a hacerse una radio, una quimio, porque entonces prefiere ponerse el cristal, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí también? Fíjate que eso es súper fuerte. Yo tengo, no sé si es esa fortuna, suerte o qué, o todo lo contrario, pero todos esos pacientes últimamente me llegan a mí, sobre todo cáncer, y yo lo veo, esto es totalmente algo que yo pienso, la medicina está muy satanizada porque los propios médicos en nuestra estructura jerárquica hay mucha violencia en ella. Entonces, si tú preguntas así a tus conocidos, sobre todo a las mujeres, a las conocidas, todas han sido violentadas por el sistema médico, ¿no? O sea, desde violencia estética, estructural, por ser mujer, muchísimas cosas. Entonces, cuando tenemos una medicina jerárquica en donde el médico está arriba y te dice qué tienes que hacer tú como paciente, y no te pones en una relación horizontal de decisión, cada vez se va alejando el paciente de esta medicina. Entonces, ¿qué pasa? Que justo vas con quien hace cristales, quien hace Reiki, quien hace todas estas cosas alternativas y dejas la medicina de lado. Y el día que te enfrentas a un diagnóstico fuerte, tienes que recurrir a tu medicina alópata. ¿Qué vas a decir? Obvio no voy a ir a un lugar donde ya tuve el maltrato, el rechazo, ¿no? Entonces, lo que yo le digo a estos pacientes es, ok, yo no te digo que deje lo que te estás sosteniendo durante todo el tiempo tu salud, pero si tú tienes en este momento un diagnóstico crítico como cualquier cosa que requiera cirugía, cáncer, quimioterapia, radioterapia, es en el momento que hay que explicarlo con forma clara, ¿no? La medicina alópata tiene una función. Obviamente, tú tienes un cáncer, requieres hacer tu protocolo. Si quieres, necesitas operarte, recibir quimio, recibir radio, recibir biológico, lo que requieras, es lo que debes de hacer de los protocolos, porque es lo que la ciencia dice que salva vidas. Porque la supervivencia, que se ha hecho en muchísimos estudios, dice que con esto vas a mejorar. Que si aparte podemos manejarte, por ejemplo, con la medicina funcional y del estilo de vida, para que evites tener estas recaídas, para que evites síntomas, mejores tu nutrición, otras cosas, lo hacemos. Y si tú te sientes muy estresado, todo el proceso que tienes va a ser brutal por todo lo que va a estar viviendo, pues vamos a sostenerlo. Vamos a hacer meditaciones, podemos hacer cristales, podemos hacer muchísimas otras cosas que tú ya vienes haciendo en tu práctica y no está peleado. Lo que yo creo totalmente es esto, ¿no? De la misma forma en que la medicina alternativa puede aceptar la medicina alópata también tiene que ser flexible para esto. No podemos simplemente decirle a un paciente, deja tus cristales, ¿eh? O sea, si sigues con tus cristales, pues no vengas a las quimios, porque sí lo hay. Por desgracia, sí hay ese tipo de violencia, ¿no? Y de igual manera, si llega el paciente conmigo y me dice, es que yo no quiero recibir tratamiento de quimio, radio ni nada, yo solamente me voy a tratar con mis cristales. También es su libre elección. Mi obligación será informarle qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que dice la ciencia que es la mejor alternativa, pero la decisión de qué hago o, no, o qué no hago es del paciente 100% y se debe de respetar. Wow, sí, y sabes qué también considero, o más bien mi percepción, es que de repente se cree que la herbolaria, la medicina no convencional, por así decirlo, es más rápida, ¿sabes? Como que, y más sencilla hasta cierto punto, como de, es que, y esto es por experiencia familiar, por así decirlo, de, no, es que yo voy a ir con este brujo que te sana con la mano y ya, ¿por qué? Porque lo que no me doy cuenta, de repente digo, esto es una percepción personal y familiar, ¿no? Lo que no me doy cuenta es que tengo una estructura completa de comportamiento de personal y familiar que está haciendo que yo me enferme de esta manera, de esta posibilidad, en estas posibilidades, y que o sea, no no sé, un toque Mágico. divino Ujú. no va a hacer que esto, y a ver, pensando en un toque divino, ni siquiera creo que funcionen así, me explico, creo que hasta los toques divinos tendrían que tener un proceso que transforme completamente todo en ti, que haga
una transformación, porque de repente el pensar que, o sea, el entender que el cuerpo es el último eslabón de todo lo que somos, porque es lo más tangible, pues. Entonces no es como que ya te curaste, pues está bien complicado y me ha costado entenderlo de repente. Sí, estaría padrísimo. O sea, sí estaría padrísimo que fuera eso. Pero veo, Y o sea, decirle algo, Jimé. sí, o sea, que veo aquí dos cosas. O sea, la primera es como lo que dice Paco, de mucha gente buscando lo espiritual para poder saltarse el proceso de cambiar hábitos, para poder saltarse el proceso de análisis mental y de integración emocional, ¿no? O sea, para que entonces alguien me dé un toque mágico. Pero lo que veo aquí es que hay algo así como dos extremos, por ejemplo, el de que pase, que algo pase rápido sin que yo me tenga que poner al centro de mi vida, pero esto lo veo tanto en la gente que es hiper espiritual como en la gente que es hiperalópata, porque lo que yo quiero entonces es que se me baje la ansiedad con una pastilla eh, 6 horas. y no entendiendo qué es lo que está generando mi ansiedad. O sea, Justo. es como si las personas que se quieren saltar el proceso estuvieran en los extremos de lo muy espiritual o lo muy alópata. No sé, esto lo pongo sobre la mesa. Claro, yo creo que podemos tener siempre términos medios, ¿no? O sea, yo te lo puedo contar sobre, me voy a poner a mí en mi propia experiencia para hacerlo como más tangible, que te puedo decir, bueno, yo hice un Cushing, que es una enfermedad que engordas mucho por los esteroides, ¿no? Algo secundario. Entonces, ¿cuál es el camino para bajar de peso? Y creo que todo mundo lo sabemos. Y no porque yo quiera ser delgada por un estereotipo, sino por mi corazón, por mi salud, requiero mantener cierta grasa corporal, ¿no? Entonces, comer sano, hacer ejercicio, meditar y ver todos mis 6 pilares de este estilo de vida, o sea, el sueño adecuado, la alimentación, el ejercicio, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ajá, yo puedo decir muy fácil, puedo hacer mis estos, pero híjole, ¿qué crees? Que yo mejor dame un GLP-1 que está muy de moda, ¿no? Todas estas El inyecciones, Ozempic. porque yo, sí, claro, o sea, quiero caro Ozempic ya y en 3 meses quiero estar flaquísima, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando deje el Ozempic? Que otra vez 8 kilos arriba porque no aprendí por qué estaba comiendo como estoy comiendo, por qué no hago ejercicio, o sea, qué hay atrás de esto. No atendí mi salud mental porque es un impacto toda esta enfermedad, ¿no? Yo me pongo al centro porque yo lo viví, yo ya lo pasé, ya también tomé el GLP-1, también reboté, ¿no? Y teniendo todos los conocimientos médicos atrás, ¿no? Todos podemos caer en esto si no estás dispuesto a pasar el proceso de las dos partes. Creo que las medicaciones están nada peleada. Quisiera que no se satanizara la medicación, es súper necesaria. Si tú la requieres, la vas a tomar. Pero en este transcurso, si tu enfermedad puede ser revertida o es una enfermedad crónica que con estilo de vida puede disminuir los medicamentos como diabetes, hipertensión, o sea, un montón de autoinmunes, pues puedes echarle como que todo este proceso, empezar a ajustarlo y probablemente disminuir los medicamentos. Y también entender que si sigues necesitando medicamentos, a pesar de vivir y cambiar todo el proceso, no pasa nada. Ni eres mejor ni peor que los demás que sí lo pudieron dejar o no el medicamento. Que el medicamento es una gran herramienta que tenemos y el medicamento puede ser el homeopático que estás tomando con el médico homeópata, el alopático que estás tomando, o si estás tomando algo de herbolaria, que sea con un médico que sí sepa herbolaria y que la sepa manejar, porque si no, por eso hay tanta falla renal, tanta falla hepática, ¿no? O sea, yo creo que el vivir el proceso y sostenerlos lo requerimos apoyar, esa es la función del médico, o sea, apoyar que el paciente pueda transitar este proceso de salud de enfermedad de la mejor manera con todas las herramientas que tengamos. Y si en ese momento requiere 10 fármacos, pues 10 fármacos va a tener, ¿no? Hace, 10 fármacos entre herbolaria, fármaco, etcétera. hace Adelante. poco, no, hace poco escuchaba o sea, en un podcast de broma, por así decirlo, de comedia, decían como de, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo puedes pensar que un medicamento que es para un cuerpo enfermo, te lo puedes meter nada más así porque sí, como el tema de los Ozempic, que era como algo muy específico para ciertas personas, como cómo crees que tú te lo vas a meter y no va a causar nada, o sea, cómo puedes pensar que eso está, que es correcto, ¿no? Como que es normal de, pues me voy a tomar como si fuera una aspirina para regularla, o sea, pues no, o sea, no, no es no va por ahí. Y justo ahorita que o sea, ahorita que estabas diciendo esto, este fin de semana me tocó en clase enseñar en el tarot los oros, que tienen que ver que están vinculados al elemento tierra y a todo lo tangible, los recursos que tenemos, y en ese sentido el cuerpo, y justo hablaba de cómo
pensar los pentáculos, perdón, no oros, los pentáculos, como el elemento como tal y observar el elemento nos ayuda a entender que el cuerpo es parte de esto. La Tierra no se salta procesos. No, ahorita que decían esto, la Tierra no se salta procesos porque es parte de su naturaleza, o sea, aunque suene redundante, pero es parte de su naturaleza como elemento los procesos. Y entonces, no porque yo observe más rápido la planta va a crecer más rápido, no porque yo incida a nivel de conciencia en algo de la tierra va a pasar más rápido. Y entonces, esta falta de vinculación, tal vez, de relacionamiento con el elemento tierra, pues nos hace pensar que el cuerpo no se puede saltar pasos del proceso. Esto no va a pasar, no es así, ¿no? Por eso, y yo, por ejemplo, pensaba, antes sí estaba como medio obsesionado de quiero bajar de peso, ¿no? Y hoy no puedo pensar, no, así, así ni tantito de que me voy a inyectar una cosa para bajar de peso, pues ni, no, o sea, hoy digo, ya hablábamos con Zulma esto, pero la relación con tu cuerpo es bien importante y es a través de la observación, de la contemplación y de irla sintiendo para entender sus procesos y saber en qué momento está de ese proceso. Sí, claro. Digo, y justamente es aquí donde viene todo esto de la conexión con el espíritu, ¿no? O sea, la integración que tú tienes con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu, o sea, con tu alma, que lo podríamos traducir en tener esta conciencia de lo que es tu cuerpo, tu salud. Y bueno, en palabras ponerlo se escucha bien fácil, ¿no? De lo que decías de, es que no podría yo en este momento inyectarme, y lo entiendo. Pero si vemos atrás de este tema específico, ¿no? Sería para 1000 capítulos más. O sea, la violencia estética es tan fuerte de las que Sí. estamos sometidos hombres y mujeres, pero más las mujeres en este momento. Y estamos en un lugar en México donde los Empiques se de venta libre, vas, lo compras, te lo inyectas y Está 10,000 en Simi, repercusiones. está en Simi ya. Sí, qué bueno que me dices, la voy a anotar. No, o sea, digo, finalmente tienes el acceso a tantas cosas sin medir las consecuencias por estas presiones. Entonces, creo que si nos enfocáramos justamente a hacer este enfoque de conciencia, de integración de mente, cuerpo, espíritu, cada persona cuando vayas trabajando en una cosa de tu vida, ¿no? Yo les siempre digo que el lupus es un gran mensajero y fue un gran maestro, igual que el antifosfolípido. Tengo una tribu de doctoras, que es Limitless, de doctoras autoinmunes, que siempre decimos esto, ¿no? O sea, diagnóstico no es destino y esta cosa te vino a enseñar algo. De si tú lo puedes ver, ¿qué me vino a enseñar? Pues que quiero conectar todo esto para poder transitar la vida de mejor manera. Y fue a madrazos, porque me gusta aprender a madrazos, ¿no? Me gustaba, espero ya no. Pero cada uno de nosotros, en la enfermedad que llegue la vida y te presente, así sea una diarrea, que dices, no, manches, ayer me fui a comer unos tacos y tengo una diarrea mortal hoy, si pararas y dijeras, ok, a ver, o sea, sí atiéndete, tómate tu suero, ¿no? Si pasa más días, pues ve al médico, pero si te pusieras a ver esta enfermedad, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué estoy parando? ¿Por qué estoy sacándolo? ¿Sabes? Entonces ¿O ahí por qué podríamos tener una no? entidad ¿O por qué, diferente. o por qué tuve que comer afuera ¿sabes? Porque qué me llevó a esa posición de tener que comer afuera, ¿no? Sí, claro. A mí lo que más me interesa aquí es entender qué errores, digamos, de actitud, sobre todo, cometió la medicina alópata para llevarnos a tantos, tantos, tantos lejos de ella. Y por otro lado, también cuando es importante, es necesaria, de qué manera, por ejemplo, alguien que estudió medicina conoce el cuerpo, conoce los procesos, para que entonces sea importante tener unos análisis o la visión de un médico ante la posibilidad de empezar un proceso herbolario, o sea, cómo empezar a retejer la unión porque no sé, o sea, yo te lo contaba a ti, ¿no? O sea, cuando llegué a la primera consulta contigo, yo venía súper enojada de una consulta de literalmente 12 minutos con un endocrinólogo donde no me escuchó, donde, o sea, que me cobró 1,200 pesos por la consulta, que era de a 100 pesos el minuto, cabrón, o sea, de a 100 pesos el minuto, donde básicamente me dijo, tú no sabes nada de ti misma y entonces tómate esto, vete a estos análisis y luego vienes a enseñármelos y otros 1,200 pesos, ¿no? Para que yo te interprete tus análisis versus una consulta como la tuya y decir, wow,
Y luego todos los análisis y tú diciéndome, no, 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 no. O sea, te vas a hacer tus análisis. Yo, pero no me quiero despertar otro día a las 6 de la mañana para irme a hacer, no es ni modo, chiquita, vas y te los haces, ¿no? Y después sí, podemos meter herbolaria y podemos meter muchas cosas, ¿no? Pero sobre ciencia, ¿no? Y entonces esto fue lo que a mí me funcionó, o sea, la unión de estas dos cosas. Y pues eso es lo que le quiero ir dejando a la gente sobre la mesa, ¿no? Podemos entender que la medicina alópata, sobre todo por su jerarquía académica y su patriarcalidad, ha tenido muchos errores, pero que hay algo valioso en esta medicina cuando está en manos de médicos que entienden al ser humano completo. Yo tengo una Sí, pregunta última. totalmente. Sí, Dale, dale. No, después. dale, dale. No, Perfecto. dale. Mira, yo creo, o sea, Contesta, Jimmy. la medicina alópata y una formación como tal es indiscutible la base, ¿no? O sea, eso siempre lo voy a decir a alguien que no sea médico de formación, que no sea, que tenga un médico cirujano, un médico general formado en una universidad o formal, no va a ser médico, ¿no? De entrada. Entonces, de ahí, cualquier especialidad que tú hagas, la que quieras, es un médico que te puede dar una buena atención. Si estás abierto a la posibilidad de ver cualquiera de estos puntos de vista, te va a ayudar. Yo, ¿qué les podría decir a la gente que te está escuchando? Busquen un médico funcional, un médico integrativo, un médico del estilo de vida. ¿Por qué? Son médicos o somos médicos. Tú puedes buscar la MED, ahí, la Asociación Mexicana de Médicos del Estilo de Vida, y ahí está todo el listado, ¿no? De psicólogos, nutriólogos, médicos que estamos ahí en esa red, y que hacemos una medicina diferente, ¿no? Independientemente de si yo manejo homeopatía, herbolaria o lo que yo maneje, de la especialidad que yo tengo una formación que deberemos de tener todos, ¿no? Por ejemplo, eso que dicen parto humanizado. Güey, el parto siempre tuvo que ser humanizado, por Dios, no es un proceso humano. No hay que patologizar los cuerpos, pero medicalizar los cuerpos, ¿no? O sea, respetar esos procesos. Bueno, igual con esto, o sea, te escucho a ti. ¿Quién más va a saber de su cuerpo? Pues el paciente. ¿Quién está con él 24 horas? ¿Quién sabe qué le duele? Y si el paciente te dice, es que me duele, es que sí tengo gases, es que sí se me está cayendo el cabello, ¿por qué lo vamos a invalidar? Entonces, creo que esto que ha perdido la medicina alópata es esta comunicación, esto de dejar de ser solo mercaderes de la medicina, sino realmente ser médicos, tener esta ética, este servicio. Y hay muchísimos médicos. Por desgracia, pues siempre nos acordamos de los que nos trataron mal, ¿no? Y cada que llega conmigo alguien y me dice, "Pues, gracias por escucharme, ¿no? Ya me sentí mejor, es lo que mejor me puede pasar, el que digas, bueno, tal vez no sé qué tienes, te voy a referir con alguien que sea más experto que yo, por ejemplo, yo no veo niños y siempre me insisten en citar niños y yo, pues no te puedo ver, te voy a mandar con alguien que sí sepa ver niños, por ejemplo, con pediatría, cada quien debe reconocer sus límites y creo que es mucho esa parte del ego que debemos de reconocer de este lado de la medicina, pero sí hay un punto de convergencia. Creo que hay muchos médicos que hoy en día se están abriendo la posibilidad de ver más allá que solamente la alopatía. Y de lo que me dices de cuándo es necesaria la medicina alópata, yo te diría que siempre. Tener esa formación siempre va a ser la base para que tú puedas decir esto sí y esto no. Depende del padecimiento que tú estés viendo, porque no es lo mismo que tú estés viendo una gastritis, que tienes una endoscopía en mano que dice que solo es gastritis, que no es cáncer, etcétera, a que tengas un paciente con cáncer de colon o que tengas un paciente con una enfermedad autoinmune, una enfermedad terminal. Tu enfoque siempre tiene que ser con unos conocimientos y unas bases tan sólidas que puedas determinar, darle la mejor recomendación a tu paciente sobre la práctica espiritual holística que él esté haciendo. Y sobre Wow. todo, respetar las creencias. Yo siempre he dicho que yo no puedo decir, ahorita que hablabas de lo que hacía tu abuela de partería y todo esto, hay muchas cosas que las parteras hacen que yo admiro, que yo no entiendo cómo funcionan porque no tengo ese proceso de conocimiento que llevan, pero no me atrevería a juzgarlo por el simple hecho de que yo lo desconozco, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, que nosotros como médicos alópatas somos bien juzgones de todo. Entonces, mientras no haga daño, siempre respetar las creencias. Ya. Evidentemente, si hay un daño, si es algo que le va a causar mayor problema al paciente, ahí es a donde intervienes y dices, ok, aquí no, eso no te lo vas a tomar, eso no te lo vas a hacer, y está bien, son límites. Pero hay muchas cosas que deberíamos de tener más apertura de mente, porque si nuestra mente no nos está permitiendo ver algo cómo funciona, no quiere decir que no funcione. Tal vez Ya. le faltan más estudios. Sí, no, y sabes que es que justo a la pregunta que iba es, me pasó a mí, y desde una experiencia personal, me pasó que
estaba como muy mal, según yo, y me tomaba medicinas así para el dolor de cabeza y no me la quitaba, ¿no? Porque tenía una ansiedad que me estaba corroyendo el alma. Y me iba a las farmacias a consultar, a consultar, a consultar, hasta que uno de ellos me dijo, oye, revisé tu caso con un psiquiatra y lo tuyo, o sea, lo que está pasando es que tienes un contraplacebo porque te doy medicinas para tumbar un elefante y no te está haciendo nada, lo tuyo no va por ahí, o sea, más bien hay que referirlo a otra cosa. Y justamente eso medio que me salvó después de un año de medicamento, pero justo el tema es, también la medicina tiende o llega, o sea, no quiero decir que, o sea, uno de los, no sé si tú coincidas también con esto, pero creo que uno de los principales problemas de la salud tiene que ver con la desigualdad y que sea asequible para todos, porque el hecho de que yo lleve y me tome un té tiene que ver con lo que yo tengo al alcance también, o las personas tienen al alcance. La farmacia ha hecho también bastante como impacto con respecto a esto, pero no quiero tampoco satanizar uno o el otro, más bien cómo, Eli, desde tu experiencia, cómo navego en medio de eso, ¿no? ¿Cómo navego entre, no es que me voy a ir al especialista de tal, pero sí voy a hacer algo que tenga que ver con mi salud, con lo que tengo a la mano? Mira, fíjate que justo hoy hablé de eso en mi clase con mis alumnos. La medicina y en la vida tú siempre tienes que ver tu privilegio, siempre. Todos tenemos privilegios, todos nos atraviesan privilegios. Y entonces si vemos todas las interseccionalidades que tenemos, vemos la gran desigualdad que tenemos, ya déjate de como médicos, como personas. Entonces, cuando estás al servicio de alguien, y en este caso estamos sirviendo en la salud, tenemos que estar muy claro en qué terreno estoy. ¿Ok? Entonces, si tú vienes conmigo a una consulta, siempre te va a preguntar a qué te dedicas y más o menos de los medicamentos y de los planes que estamos haciendo, cómo lo vamos a estructurar, ¿no? Y esto viene porque debemos de tener conciencia de clase. Una medicina sin conciencia de clase no te va a servir de nada, porque de nada Así es. sirve que llegue una persona y me diga, "Pero tengo colesterol, ¿no? Altísimo, triglicéridos y esto", y te digo, ay, perfecto, dieta mediterránea, hijo diario, salmón, aceite de oliva, ¿sí? Vino no, porque no hay una dosis segura de alcohol, agüita, y ya con eso, ajá. Y nueces y semillas, diario, por favor, ¿no? Salmoncito diario, pescado, nada más, ¿no? ¿Qué onda? A ver, y la persona, ya le preguntas a qué te dedicas, ¿no? Y gana el mínimo, entonces, ¿qué va a pasar ahí? No va a seguir su dieta, no va a mejorar, y aparte le das los medicamentos últimos de nueva generación, porque la guía lo dice, pero cuesta 1,000 pesos cada caja y necesita 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Requerimos tener conciencia de clase para cualquier cosa que vamos a prescribir. Ciertamente sí, o sea, la mayoría de los pacientes que me consultan en la medicina privada no tengo este problema, ¿no? Pero llegan muchas, yo apoyo algunas colectivas, que sí, o sea, que llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo puedo más o menos con esto, ¿no? Y entonces ahí viene lo que tú estudias, porque entonces lo que yo estudio sí lo voy a poner al servicio realmente. Y entonces puedo decirle, ¿sabes qué? Si necesitas este medicamento que es buenísimo, no, es que no quiero decir nombres porque luego la gente se toma cosas, pero tal Sí, medicamento y lo compras en el CIMI porque sé que es el mismo laboratorio, por ejemplo, ¿no? Y yo ando ahí haciendo mis investigaciones y de repente me escriben, es que el minoxidil que me dijo está carísimo y esto y yo no puede ser, ¿no? Entonces ahí tengo una tabla que hice con mi amiga con la que mandamos mucho minoxidil, por ejemplo, de cuál es el más económico y de los buenos, porque tampoco te voy a mandar lo que no sirva, y se las mando. Mira, hicimos esta tabla y está, tú escoge el que tú puedas comprar. No estoy casada con laboratorios, creo que también eso es algo de ética personal y creo que deberíamos de hacer todos. Y que hoy en día te voy a decir que yo casi no mando dieta mediterránea, lo que más mando es dieta de la milpa, que es de las mejores dietas que hay en el mundo y que lo único que tienes que hacer es ponerte a estudiar un poquito más para poderlo empezar a prescribir y trabajar de mano a mano con otros especialistas, ¿no? Por ejemplo, con un nutriólogo, o sea, tener esa ética de decir, yo no puedo con todo, te voy a mandar aquí y acá y voy a tener esa conciencia de clase de decir, sé que yo tengo un privilegio que tal vez podría comprarme todo lo que estoy recetando, pero no toda la gente tiene el acceso. Wow, sí. claro. Sí, una vida al Sí, servicio una de vida al humildad. servicio. Sí. En Pues humildad. va mi última pregunta y también yo quiero la dita de la milpa, by the way. Pues ahí vamos, ¿no? Em, Ya eh, la tengo. pero mi última pregunta es, Eli, ¿qué le dirías a la gente
que tiene este rechazo a la medicina alópata y que está eligiendo acompañarse solo de medicinas alternativas? Claro. Escucha, Primero, mami. antes que nada, una disculpa total, porque la medicina tiene una gran deuda histórica con las personas y más con los sectores vulnerables, con la gente empobrecida y con las mujeres, ¿no? Entonces, como médico estoy muy consciente de eso, pero que también sepan que hay de este lado una nueva generación de médicas que estamos dispuestas y que estamos al servicio desde una parada totalmente diferente de empatía, de amor y de apertura para nuestros pacientes, que no todo es malo, podemos ver muchos matices de esto, que está bien, si tú te estás tratando con medicina alternativa está bien, solo te pido que verifiques que sea un médico el que te esté dando estas medicinas, sobre todo si son ingeridas, ¿no? O sea, herbolaria, bueno, un médico no te va a dar tinturas, por ejemplo, ¿no? Homeopatía, que sí sea médico y sea homeópata, porque son muy buenos nuestros compañeros homeópatas, ¿no? Que verifiques que tenga un título y una cédula de médico para que pueda hacerlo y pueda ejercerlo. Y si tú estás en esta parte todavía de que solamente son testes, toda esta gente que no tiene esta formación y que entiendo que es por la confianza o el rechazo que tienes, te invito a que te acerques con toda confianza. Si me gusta escribir en mis redes, yo te puedo recomendarlo el médico que te pueda atender si no está en mis manos verlo, pero hay otra forma de hacer la medicina diferente y empática y sí la necesitamos. O sea, hoy en día hay muchas cosas de medicina preventiva, por eso la esperanza de vida es mayor. Entonces, si nos atendemos desde este lado, pues que el Papa Nicolau, mastografías, algunas cosas, siempre nos va a dar más herramientas para estar sanos, ¿no? Y si tú estás muy a gusto allá, está bien, no está peleado con lo que hacemos de este lado también, y pues yo estoy en los dos, ¿no? O sea, yo hablo por los dos lados, ninguno de los dos lados es absolutamente perfecto, todos tienen sus áreas de oportunidad, unos más grandes. Bueno, pues aquí vamos a dejar las redes de Eli para que la contacten. En carne propia he vivido su medicina y la recomiendo a todo el mundo, de verdad, con toda la confianza. Pues para mí es un placer que tú seas mi médico y pues eso, gracias por estar aquí y esperamos que esto los inspire a, pues, a una vida más saludable, entendiendo que además pues no hay varitas mágicas Ey. en esto ni en nada, ¿no? Todo conlleva, pues, un proceso, un trabajo, todo, ¿no? La magia es milagrosa, pero no como Sí, la gente lo piensa. O sí, sea, no es mañana, o sea, tres cosas, 3 segundos. Todo tiene, sí. son las leyes de esta Dimensión, dimensión, sí, entonces no nos podemos escapar de ella. sí. Gracias, Eli. No, muchísimas gracias por la invitación, para mí un honor estar aquí y Ujú. por abrirme el espacio. Muchas gracias, Gracias. Eli. Pues bueno, entonces hasta que nos volvamos a escuchar, que el abrazo entre los mundos nos siga sosteniendo a todos. Gracias.